Bueno, mi nombre es Daniel Cáceres, yo soy de acá, la provincia de Tomina. He nacido exactamente en una comunidad llamado Arquillos. He estudiado también en Arquillos, toda mi carrera, lo que es primaria, pues lo hice ahí. Mi nombre es Corina Flores, yo soy de la comunidad de Sobosobo, del municipio de Tomina, del departamento de Chuquisaca. Yo estudio aquí en el municipio de Tomina. Estoy estudiando la carrera de construcción civil y yo estudié el colegio en Arquillos, en el colegio Antofagasta, y la primaria estudié en la escuelita de Sobosobo. Hoy por hoy estoy estudiando construcción civil y topografía. Son las carreras que he elegido porque me gusta el trabajo de campo en primer lugar, y me gustaría ejercer todo lo que es la carrera que he elegido pues, después de salir, ¿no? Me gustaría, qué sé yo, armarme una empresa constructora y así poder trabajar construyendo. En el futuro a mí me gustaría dedicarme primero a trabajar, tal vez seguir estudiando para poder ser ingeniera y luego buscar trabajo y ya teniendo dinero tal vez poder hacer mi propia empresa y seguir adelante y construir mi casa y todo lo demás, todo el mundo sueña. Hoy por hoy mi vida en general es en torno a lo que es mi estudio, ¿no? Me levanto a las 7 de la mañana, 6 de la mañana o 7 de la mañana, pues me preparo, me voy a duchar y todo lo que es el aseo personal y para después acomodar todo lo que son mis libros y todo lo que son mis libros y apuntes para poder ir al instituto a las 8 de la mañana, estar presentes pues hasta las 12:30. Después voy y almuerzo ponele que a la 1, que a las 2 de la tarde ya estamos volviendo, al menos yo ya estoy volviendo. ¿Por qué? Porque tengo clases todo el día. Entonces, a partir de las 2 de la tarde, otra vez estoy pasando mi otra carrera, que es topografía, hasta las 6:30 de la tarde. Bueno, yo aquí ahorita estoy en el internado, cosa que pago igual al internado. Mis padres me lo pagan y yo me levanto a veces a las 7, 6, me voy a duchar y luego me alisto para ir a pasar clases hasta las 12:30, vuelvo a almorzar. Este es mi cuarto, esto es mi cama, mi mesa, donde yo pongo mis cosas, y allá al otro lado están mis ropas, y aquí está su cama de mi compañera, y al rincón sus ropas, y ella su mesa allá, y nuestros útiles están allá, y nuestras cosas para cocinarnos está por aquí, y casi no nos dejan cocinar y por eso lo tenemos así, casi nadie lo hurga tampoco. Y aquí yo estoy casi 6, 7, 8 meses. Acá nos hospedamos nosotros porque vinimos de áreas rurales que son más alejadas de aquí. Entonces aquí cancelamos solamente 10 bolivianos del internado, ¿no?
A veces cuando tengo tarea hago mis tareas y a veces cuando no tengo voy a hacer deporte o si no voy al río a bañarme, como que ya ahora ya está bien el río. Bueno, acá estamos, por ejemplo, en mi pieza. Esto es mi pequeña morada que siempre me vengo a dormir acá. Si tengo que descansar, pues vengo y descanso acá, ¿no? No es muy grande, no tengo muchas cosas tampoco. Por ejemplo, tengo unas cuantas ropas. No me gusta comprarme mucha ropa porque me cuesta lavar, ¿no? Entonces compro lo que lo que puedo lavar y todo eso. Entonces por esa misma razón tengo acá lo que son mis pantalones, mis camisetas. También tengo un chaleco de mi carrera y todo eso. Y también esta es mi cama. Es algo humilde, pero ahí andamos. Simplemente aquí es la mesita donde siempre pues, me concentro para hacer algunas tareas que tengo. Acá tengo el cargador, todo, ¿no? Acá están mis libros, que siempre los necesito. Y sobre todo, como estudio con construcción civil, entonces lo que yo necesito es una laptop. Entonces, pues, esta es mi poderosa, como lo digo yo, ¿no? Entonces, sucesivamente es así. También tengo un parlantito para poner un poquito, o sea, de música para cuando uno empieza a aburrirse y todo eso, ¿no? Me compré la computadora y entonces, o sea, eso es para mí suficiente. Me pongo a ver las películas en la computadora y pues soy un tipo mucho más sencillo. Me gusta que mi cuarto esté casi vacío. O sea, no me gusta llenarlo de cosas como otros se compran armarios, por ejemplo, para guardar ropa. A mí no me gusta. Generalmente yo tengo así la ropa porque voy, agarro, entonces me pongo, entonces es más sencillo para ir más rápido, ¿no? Entonces a veces si guardo una guardarropa tengo que estar doblando todo el tiempo, a veces no me da el tiempo. Me siento a gusto como estoy viviendo, mucho no me hace falta. Al menos yo estoy acostumbrado a vivir así. He tenido mucho más cosas que esto. Tengo oportunidad de poder comprarme también algunas cosas como un televisor, pero hoy por hoy, como estoy estudiando, entonces yo creo que no puedo darme todavía de gastar el dinero, o sea, así en lujo, ¿no? Como decirlo así, para nosotros es un lujo, ¿por qué? Porque, o sea, más que eso tampoco podemos alcanzar todos los días. Mi padre también vende algunas cositas en el mercado, entonces por esa razón nosotros no tenemos ese tiempo, poder decirlo así, quizás en las mañanas de preparar un desayuno, a veces hasta el mediodía preparar un almuerzo, a veces comemos en la calle, por esa razón. Primeramente estamos acá, esto es el mercado de la provincia de Tomina. Generalmente la gente cuando llega o sea, del campo y todo eso, entonces es un lugar donde se reúne para poder vender sus productos en este lugar, ¿no? También, o sea, yo por ejemplo cuando vengo de casa siempre no tengo tiempo a veces para poder tomar algo, entonces vengo a comer acá, que acá podemos observar, hay mucho tipo de productos, hay comidas que son muy típicos de acá, de la provincia, ¿no? Tú la tuviste que me enseñaste a olvidar. Culpa tú la tuviste que me enseñaste a olvidar. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Culpa tú la tuviste que me enseñaste a olvidar. Me fui, la verdad, del colegio con beca a la universidad, a San Francisco. Me inscribí a la carrera de Ingeniería Química y estuve medio año ahí. Mis padres no me pudieron ayudar con la economía, entonces decidí dejarle y me vine aquí. Luego me fui a Santa Cruz, medio año, trabajé y volví a estudiar y ahora estoy en el Instituto
José Mati. Bueno, el instituto cobija a alumnos de diferentes municipios acá ubicados en la Mancomunidad Chuquisaca Centro. Tenemos 138 alumnos y en 3 carreras. En la carrera de construcción civil, en la carrera de agropecuaria y en la carrera de topografía, que recién este año fue creado. Los alumnos son de origen humilde, vienen de las comunidades de estas mancomunidades, de las comunidades que son pobres en esta zona y que necesitan y requieren poder superarse. A eso han venido, entonces los cobijamos acá en el instituto. Bueno, los alumnos vienen, algunos hemos tenido casos muy excepcionales que sus padres en realidad no pueden ni mandar ni un centavo. Entonces, en ese sentido, el instituto los cobija y aparte ellos, para poder estar en el instituto, trabajan. Trabajan por las tardes, los que pasan en la mañana y los que pasan por la tarde en la mañana trabajan. Y los fines de semana. Mi primer trabajo fue en un restaurante chino con unos chinos, ¿no? Pues no duré mucho porque al ver que yo tenía 12 años, para entonces, pues entonces no me querían pagar lo que ellos habían acordado conmigo para entonces, ¿no? Entonces me dieron 20 pesos que habíamos acordado por 150, ¿sabes? Me dieron 20 pesos apenas. En esa parte yo siempre fui, desde pequeño mi padre me enseñó a ser independiente. Entonces yo desde los 8 años que yo iba a clases, que yo iba a la escuela, yo tenía un amigo, entonces que ya nosotros desde los 8 años los dos trabajamos juntos. En realidad nunca nosotros fuimos a un empleo, sino que nos hicimos empleo nosotros, íbamos a recoger leña, que para entonces era mucho para vender, ¿no? Íbamos un fin de semana, un sábado y domingo, a veces hasta nos moríamos de hambre ahí en el campo, pero recogiendo leña para después otro día poder acarrear todo eso y poder vender a las señoras que vendían comida para entonces. Yo más que todo desde niña he trabajado en el campo. Le ayudaba a hacer a mi papá, como hacer carpir papa, carpir maíz, ir por leña y cuidar los animales en el campo. Hace 10 años no tenían futuro muchos de los estudiantes, solamente, claro, no tenían el futuro como debía ser. No había este tipo de educación en el área rural en Bolivia, donde los estudiantes se quedaban, ya no estudiaban, llegaban a trabajar por cuenta propia o ser empleados, pero sin tener una profesión. Tenemos muchos ejemplos de estudiantes que cuando han salido han hecho sus pequeñas empresas productivas. Nosotros entramos a las 8 y pasamos clases hasta las 12:30. A veces tenemos horarios hasta las 9 y del 9 con otro ingeniero pasamos. Isostática, dibujo, estudios de suelo, y pasamos hidráulica, después inglés y luego pasamos dibujo técnico. En sí aquí no le decimos profesores, le decimos ingeniero al docente y ellos nos dan clases. Hay algunos que sí entendemos a algunos profesores, a algunos ingenieros y a algunos no también. La vida aquí es muy tranquila, cómoda. La gente misma son bien buenos y me gusta la vida aquí. Yo lo siento bien tranquilo. La vida es súper tranquila. A mí me encanta aquí, al menos la provincia que yo vivo, pues me gusta. Es tranquilo de ver de otros lugares. Pues, o sea, me gusta, o sea, quizás también me gusta porque yo nací acá, estoy acostumbrado a vivir acá. Entonces, pues me gusta la tranquilidad, me gustan los amigos, las personas que conozco, casi conozco a toda la provincia, siempre nos estamos saludando, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Entonces eso pues es muy lindo, ¿no?
la tranquilidad del río que tenemos. Siempre a veces en verano vamos y nos estamos echando unos chapuzones en el río. A veces estamos yendo, tenemos comunidades pues, que tienen muchísima diversidad de culturas, llegan fechas festivos, pues estamos siempre visitando esos lugares. Bueno, yo cuando tenga mucho dinero puedo, a ver, lo principio es hacerme mi casa acá. Y no, aquí no me gusta el municipio acá, nunca me gustó el pueblo, más me gusta el campo donde todo el mundo es libre, nadie no le dice nada. Y a mí me gustaría hacer mi casa en el campo más que todo. Yo hace 5 años recién tengo esta casa. Nos hicimos construir con la ayuda del presidente que decían ayuda de viviendas hace 5 años atrás. Yo vivía desde pequeña, vivía en Conchupata con mis abuelitos, con mi mamá y con mi papá. Después nos vinimos aquí, allá arriba donde el cerro, y tenemos igual ahí casa. La otra casa está hecha de ladrillo y estas otras son de adobe. Ya el adobe lo hacemos con tierra, escogemos la tierra que sea resistente como la arcilla y lo hacen dormir una semana con paja de trigo y lo preparan con agua, todo lo demás, y lo hacen, hay moldes para hacer adobe, en eso lo hacen secar y luego lo tocan como ladrillo igual. Está igual cruzados como ladrillo mismo. Bueno, vamos a entrar a mi casa. Esto es mi casa, donde he vivido casi 5 años. Ella es mi hermana menor, ella es mi otra hermana y ella es mi madre. Y este es mi cuarto y ese es el cuarto de mi mamá. Aquel otro es comedor y la cocina. Y aquí para fiestas, más que todo para eventos y para guardar maíz, papa, todo eso. Y allá tengo turriles para hacer chicha y mi molino. Y lo otro de allá es para cocinar con leña. Ahorita no tenemos nada que hacer todavía y cuando ya es tiempo de cosecha, de siembra, nosotros nos vamos a sembrar papa, maíz, trigo con yunta, con bueyes. Trabajamos todos, nos vamos a trabajar en sí, nadie se queda aquí. Aquí, bueno, hay que estar agricultura, hay que trabajarse, de eso nomás la gente vive, no tenemos ningún profesional así aquí, como estamos del campo. Cuidamos las vacas, las ovejas, tenemos animales, las chivitas, así igual tenemos gallinas, chanchos, de eso pues vivimos. Que sea profesional y que trabaje de cualquiera, ¿no? Cuando salga profesional para que se trabaje, eso siempre le pedimos nosotros. Por eso, como les digo, casi no cuesta plata, así cuando tiene hortalizas, esos tiempos vienen a venderse algo. En el campo nosotros, para agarrar plata, nosotros nos tejemos de todo. Tenemos que hacer aguayos, camas, de todo eso. Que dicen fullos, ¿no? Eso tejemos, de eso también agarramos pues, la plata del campo las mujeres. Después no hay de nada, pues, hasta que no vayan los hombres a trabajar, ¿no es cierto? En este momento nos encontramos en el lugar donde yo desde pequeño he vivido casi toda mi infancia, que por razones económicas pues mi familia migró para la ciudad, ¿no? A veces acá en el campo es muy difícil la vida por obvias razones que económicamente uno no puede generarse absolutamente en nada en el aspecto. Entonces por esa razón, pues por encontrar mejores oportunidades, pues mis padres migraron y para la ciudad, ¿no? En cambio yo les quiero mostrar un poquito también en el lugar donde yo viví toda mi infancia, ¿no? Precisamente este lugar, esta casa, era mi casa donde yo vivía. Generalmente asistía a la escuela, a la primaria, todo eso acá. Como podemos, estamos adentro de la casa que yo vivía anteriormente.
Agradezco a la señora por la amabilidad, por dejarme entrar y para poder mostrarles todo el tiempo, toda la infancia que yo he vivido acá, ¿no? Así que pues la casa está intacta tal como ese tiempo nosotros vivíamos y lo hacíamos eso, ¿no? La vida, como usted ve, era así, tal cual, desde hace mucho tiempo, pues así, a veces acá en los campos, generalmente, pues por falta de economía y oportunidades, pues suelemos quedarnos así en el tiempo, pues por eso las personas generalmente de estos lugares, pues prefieren migrar para las grandes ciudades por tener mejores oportunidades. Entonces, pues es así, es el lugar donde, gracias a Dios, pues los mejores recuerdos de mi infancia, pues los tengo. Como a veces me acuerdo como si fuese, como si tuviese 7, 8 años, porque eso es lo que hacía, jugar con amigos, encuentros con amigos. Hoy por hoy a veces la ciudad pues ya no vivimos de la misma forma, ya es un poco más agitado, no te puedes encontrar así de fácil con todos, pero acá sí. Yo podría decir que sí la pasé mis mejores momentos. Yo desde arriba, desde allá, iba a la primaria aquí a Sobosobo, a la escuela, para poder estudiar y luego pasé a secundaria y desde arriba de mi casa me iba hasta Arquillos a estudiar. Aquí antes había solamente hasta tercer curso de primaria y ahora ya hay hasta sexto. Nos dan en la escuela, a cada curso, pues nos dan una pequeña parcela que nosotros tenemos que mantenerlo todo el tiempo verde. A veces tenemos que ir a traer agua del río, o sea, todos ahí siempre, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de estas escuelas. Que antes generalmente se sufría muchísimo más porque por falta de agua y todo eso. Hoy por hoy ya tenemos agua también. Mi vida aquí en la escuela de mí era venir de mi casa partía a las 6 de la mañana, porque mi casa cuando estaba en primaria era lejísimos, entonces partía a las 6, llegaba a las 8, 8:30 y entraba a las 9 a pasar clases hasta las 10. Y después de las 10 nos salíamos, a veces cuando llovía nos íbamos al río a jugar con barro, más que todo, a hacer animalitos de barro, a veces mapas de barro y todo eso. Y era bonito cuando era más antes, pero ahora veo que los niños ya no se divierten así, porque más están en su teléfono. Y también sembrábamos. Y más que todo nos enseñaban el respeto, ¿no? A saludar a cada gente que nos cruzábamos. A nosotros siempre nos han enseñado a saludar y la gente, si no les saludábamos, nos decían malcriados, así. Hoy por hoy, formas de entretenerse, siempre, lo primero, vamos a decir siempre, el teléfono celular. Como en todos los lugares, eso es lo principal, ¿no? Tengo Face, WhatsApp y Messenger, como todo el mundo tiene acá en nuestro municipio. A mí al Face sí subimos unas cuantas cosas, o si no, nuestras fotos, y en WhatsApp conversar, tal vez para salir a algún lugar o para ir a jugar, para ir al río. Y en Messenger te mandan mensajes y respondes. Ya después ya tenemos, o sea, siempre tenemos alguna fiestita bailable, que entre amigos nos juntamos y hacemos una fiestita y ya ya nos ponemos a disfrutar de la música, a bailar, amigos, amigas y todo eso, ¿no? Las fiestitas. Y después tenemos también, a veces hay fiestitas aquí en comunidades de acá, entonces estamos siempre, constantemente estamos yendo ahí. Y también el fútbol, se practica muchísimo el fútbol, lo que es el futsal y todo eso, todo el deporte, ¿no? Todo en general, pues siempre nos estamos entreteniendo con eso. No tenemos discotecas, no tenemos ese tipo de... no sé si es bueno o malo tener discotecas, pero hoy por hoy, al menos aquí en la provincia, no lo tenemos aún.
como quisiera vivir feliz. Bueno, a mí me gustaría cambiar acá, por ejemplo, acá en el municipio, me gustaría tener un buen hospital, cambiar por lo menos a tercer nivel o a segundo, porque mucha gente por falta de médicos y todo lo demás pierden vidas acá en el municipio. Lamentablemente que hay muchas adolescentes embarazadas de 13 años, de 14 y hay muchas personas que lo dejan así porque aparecen embarazadas, lo dejan sus estudios y ya no, o sea, arruinan su futuro ellos mismos. Hay madres, o sea, madres solteras, como lo dicen aquí, se quedan huérfanos los niños de padre y las madres no tienen mucha economía para sostenerle a sus hijos y algunas madres que están solteras tienen 2, 3 hijos y no les pueden ayudar con el dinero y es por eso que hay muchos niños sufriendo en la calle y es mucha pena que los niños sufran porque ellos no tienen la culpa, ¿no? Hacen aborto y no van al hospital a hacer limpieza porque le van a decir, porque tienen miedo que en el hospital les digan que les van a reñir o algo y también sufren muchas chicas. Por ejemplo, aquí en Arquillo se ha muerto una chica por causa de eso. La chica tenía 16 años y se ha muerto porque se hizo un aborto con plantas medicinales del campo. Me gustaría vivir en muchos lugares y poder pues, aportar a todos esos lugares con lo que sé y con lo que las personas estamos destinados para eso, ¿no? O sea, para siempre, o sea, en servicio de la sociedad. O sea, hay que servir a la sociedad, eso es lo principal que siempre he pensado. Con lo que sabes, pues tienes que enseñar. Y entonces, eso básicamente es mi pensamiento, ¿no? Quisiéramos tener más cosas, mucho más avanzar tecnológicamente, económicamente, nos encantaría. Pero también nosotros somos realistas, decimos, tampoco vamos a pedir algo que quizás nosotros no podemos tenerlo. Pero con la vida que tenemos, con lo que tenemos económicamente, con lo trabajo que tenemos, pues hoy por hoy nos alcanza. ¿Nos gustaría tener más? Sí, seguramente que sí. Pero no es que nosotros nos volvemos locos por tener mucho más. Quiero que tú me digas hoy quién nos podrá separar. Sé que no podré mirarte a los ojos para decirte adiós en mi partida. Perdóname, quizás despedirme, porque al verte otra vez mi alma sufriría. Me llevo yo de ti solo dolor, ay dolor, volverá la soledad. Sabía yo muy bien que lloraría, porque así soy. Te entregué mi corazón, te dejo todo de mí, has desgarrado mi ser, donde dejaste, mujer, tus sentimientos. El tiempo te hará entender cuánto te quise y te amé, nunca podré olvidar haberte conocido. A pesar de este adiós, te extrañaré.